Bueno, en esta tarea, la tarea número 3, se analiza un fenómeno físico en el cual tenemos una placa y en ella incide un flujo. En este caso el flujo va a tener un ángulo. Bueno, en este caso lo que sucede es que al chocar nuestro flujo con la placa se genera un fenómeno laminar y turbulento que correspondería a una capa límite, en donde ahí podemos analizar diferentes casos. Para esta tarea utilizaremos unos números adimensionales que nos detallarán lo que sucede dentro de esta capa límite. Para ello tenemos el Reynolds crítico, donde su fórmula es ρ por velocidad por un x crítico partido en la viscosidad. Bueno, para otra consideración también que hicimos es que el Reynolds crítico, de este caso, que sería donde se cambia de laminar a turbulento, va a ser de 5 por 10 a la 5, pero estos números, como ya se mencionó, son adimensionales. Eh, bueno, como se nos piden en esta tarea es ver cómo se comporta nuestro H, que sería nuestro coeficiente de convección, en la placa, junto con el fenómeno que se presenta. Para ello utilizaremos más números adimensionales, en el cual sería el número de Nusselt. Como ya se mencionó, existe una parte laminar y una turbulenta. Es por ello que tenemos dos fórmulas para el número de Nusselt, una laminar y una turbulenta. Al analizar también cómo se comporta nuestra placa a este flujo incidente, es que tenemos que hacer particiones dentro de la placa como diferenciales para poder ir analizando los diferentes calores salientes de la placa. Para ello utilizaremos esta fórmula, que es nuestro coeficiente de convección por un delta tiempo por dx. Pero esto sería para solo un diferencial. Entonces, para calcular el total tenemos que hacer una sumatoria de estos valores ya mencionados. Para calcular la posición crítica de nuestro fluido, utilizaremos el número dimensional de Reynolds. Nosotros conocemos que esta es de la forma velocidad infinito por la posición partido en la viscosidad. Para determinar en qué momento nuestro fluido pasa de ser un flujo laminar a turbulento, utilizaremos el valor de 5 por 10 a la 5, que es el más comúnmente utilizado para estos casos. Así, reordenando nuestra ecuación, llegamos a que nuestra distancia crítica corresponderá a 5 por 10 a la 5 por la viscosidad, partido en la velocidad infinito por coseno del ángulo, en el cual el ángulo corresponde al ángulo de incidencia de este flujo. De esta forma se puede calcular la distancia crítica para los casos de 5 y 10 metros por segundo a las distintas temperaturas de 800 y 1300 Kelvin. Se puede ver que solamente en el caso de la velocidad de 10 metros por segundo, 800 Kelvin, existe flujo turbulento dentro de nuestra placa, ya que son los únicos casos en que el porcentaje es menor a 100%. Mediante la literatura se llegó al uso de los siguientes números adimensionales, que corresponden al número de Nusselt y el número de Prandtl. Mediante esto se puede hacer un análisis y se conoce de manera empírica los valores para el Nusselt para un flujo laminar, así como para un flujo turbulento. De esta forma podríamos determinar un coeficiente de convección relativo a cada diferencial de X que nosotros utilicemos para separar la placa. Y de esta forma podríamos determinar cuánto es el calor que se está transmitiendo mediante cada uno de estos diferenciales. Cabe destacar que para el análisis de estos números adimensionales se utiliza una temperatura promedio que corresponde a una temperatura que puede aproximar las características del fluido dentro de la capa límite. Esta se calcula mediante un promedio entre la temperatura infinito, que es la de nuestro fluido, y la temperatura de la placa. Así, utilizando también el software MATLAB, se creó un programa para poder probar distintos números de particiones en la placa y de esta forma analizar tanto el flujo de calor como un coeficiente de convección equivalente para toda la placa. Para analizar el flujo de calor dentro de la placa, se analizaron los casos y más detalladamente se le dio hincapié al caso en el cual existe un cambio de flujo laminar a flujo turbulento.
Para ese caso, se analizó la diferencia de los resultados obtenidos cuando se cambia la cantidad de separaciones dentro de la placa. Se puede ver que entre 100 y 1000 separaciones ya no existe una diferencia muy grande, por lo tanto se puede determinar que entre esos valores existe una cantidad necesaria de nodos para obtener un resultado bastante cercano al resultado real. Se puede ver también los datos y pese a que los valores tienden a converger, existen errores en dos factores principalmente. Uno es que en la simulación se utilizó un factor de un K que no corresponde al que tendrían el aire tanto a 1300 como a 800 grados Kelvin. Asimismo, y como otro error importante, está el hecho de que no se toma en cuenta la velocidad vertical, la cual, como sabemos por las clases, sí produce que el factor de convección, el coeficiente de convección sea mayor. En nuestro caso se puede ver que el calor disminuye cuando debería aumentar cuando se aumenta el grado de ataque que éste posee. Se puede ver que el coeficiente de convección posee una forma distinta tanto para el lado laminar como para el lado turbulento de nuestro flujo. Se puede ver que en el lado laminar va disminuyendo de forma convergente, mientras que en el lado turbulento corresponde más a una línea recta. Este salto que ocurre, la realidad no es tan así, ya que no estamos tomando una sección en la cual existe una transición del flujo laminar al turbulento. Sin embargo, corresponde bastante bien con los valores y resultados, y principalmente la forma que existe en la teoría. Finalmente, para determinar un coeficiente de convección equivalente, utilizamos la fórmula que ya conocemos, que corresponde a que el calor es igual al coeficiente de convección por el área por la diferencia entre las placas. Y realizando esta ecuación simplemente se pasa dividiendo el área y la diferencia de las temperaturas, y se pueden determinar H's para toda la placa equivalentes para estos mismos flujos de calor que se analizaron. Bueno, entonces, a modo de conclusión, el error en el calor que se nos presenta, dado los cálculos realizados, se debe principalmente a que nosotros estamos considerando solamente el flujo de calor en la componente horizontal. Claramente esto no es así, ya que dependiendo del ángulo hay una gran cantidad de flujo incidiendo de forma vertical. También otro aspecto que logramos notar es que dado un cierto número de particiones, este error ya no depende del número de particiones. En nuestro caso, como nos dimos entre 100 y 1000 particiones, no se nos generó un error dependiendo de este número de particiones. Finalmente, también para poder explicar un poco el gráfico de lo que era nuestro coeficiente de convección, es que se nos presenta un salto en él. Principalmente esto se debe al supuesto que se dijo inicialmente, en donde no estamos considerando la zona de transición entre un flujo laminar y un flujo turbulento.